Bien, esta unidad titula Fisiología celular, pero ¿de qué se trata la fisiología celular? Trata de el funcionamiento, del estudio en realidad del funcionamiento de la célula. ¿Y qué es la célula? Yo sé que ustedes conocen qué es la célula, ya en algún momento en el colegio han podido ver o abarcar lo que se llama o a lo que se denominamos nosotros una célula. Y sabemos que una célula es una unidad funcional estructural que origina o da origen a la vida. Aquí en la pantalla principal de la presentación les puse unas imágenes que tienen una coloración bastante diferente cada una de ellas, en la que les muestro una variedad de células, diferentes células, y en su conjunto, bueno, vemos que están formando una estructura. Vamos a empezar aquí renombrando a lo que es el concepto de una célula, y como lo mencionamos anteriormente, es una unidad funcional, en este caso también morfológica, porque cada célula tiene su morfología definida, su anatomía. Cuando hablamos de morfología estamos hablando de su estructura anatómica funcional, que está compuesta todo ser vivo, absolutamente todo organismo considerado ser vivo. Estas se dividen en dos grandes grupos, que son las llamadas procariotas y las llamadas eucariotas. Esta clase ya hemos hablado un poquito nosotros, un poquito de manera general en la unidad número 1, quizás algunos lo recuerden, cuando hablábamos de estos organismos, eh, estos tipos de células que está, dentro de ellas conforman un grupo de organismos que también ya los conocemos. En este caso, cuando hablamos nosotros de células procariotas, son también conocidas como las células ancestrales, y cuando llamamos nosotros células eucariotas, son también conocidas como células ya más evolucionadas, más estructuradas. Aquí abajo les he puesto unas imágenes de diferentes tipos de células. Entre ellas, aquí en esta que estoy señalando, en la imagen del lado izquierdo, vemos que tiene una coloración verdosa en su interior. Para empezar, vemos como si estuviera una estructura hexagonal, ¿no? Tiene 6 lados cada celulita, cada recuadro. Y dentro de ello hay unas estructuras o unos componentes de una tonalidad verdosa. Por otro lado, tenemos acá otro tipo de célula donde su estructura, su forma externa anatómica es bastante irregular, no tiene una forma bastante definida, pero en el interior de ella vemos un círculo más o menos homogéneo donde se denota bastante bien, está bastante marcadito. Y en la tercera imagen vemos unas células que se encuentran como empanizadas, alargadas, como si fuera una construcción, un solapamiento de ladrillos, unas sobre otras, aplanadas, que también son un tipo de célula en la cual también vemos con una demarcación más oscura, más o menos en la región central de la célula o de cada una de las células, vemos esta estructura más demarcada, que es el núcleo. Estas células que les estoy mostrando acá son células del grupo de las llamadas eucariotas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a empezar a ver cuáles son las diferencias entre estos dos grupos de células llamadas procariotas y llamadas eucariotas, que también tienen otro nombre que significan lo mismo, que son los procariontes, que estamos hablando de las procariotas, y los eucariontes, que son las eucariotas, ¿no? Con estas imágenes que les adjunté aquí, les quiero mostrar de que tienen una variedad de formas, tienen una variedad de estructuras también en cuanto a su diseño que tiene cada una de ellas, y vamos a poder ver también en el lapso de que las células están especializadas también para un tipo de funcionamiento en particular. En esta diapositiva de acá les voy a mostrar las diferencias de las células procariotas. Estas células procariotas son también denominadas, me interrumpe un poquito la barra, son también denominadas
antes de la nuez. ¿Por qué antes de la nuez? Porque son células que se caracterizan por tener un material genético que se encuentra, eh, podemos decir, bastante abierto, un material genético que se encuentra eh, suelto en toda su estructura interna, como lo vemos aquí adentro. El material genético que tiene es acá donde señala el guión número 4, que le denominan región del nucleoide, donde se encuentran las cadenas de ADN que tiene este procariotas, donde se encuentra totalmente abierto, o sea, desnudo, en otras palabras, expuesto. Y esa es la característica principal de las células llamadas procariotas, porque tienen una característica de que tienen el material genético lo tienen abierto, expuestos con las demás organelas que se encuentran en el interior de la célula. Estas además tienen otras características, como por ejemplo la pared celular que presenta la célula, presentan una cápsula. Esta cápsula es como una estructura, como un escudo que le protege a los órganos internos, a la estructura interna de la célula. Esta cápsula puede ser mucilaginosa, como una gelatina que le ayuda a poder desplazarse, o en algunos casos puede tener esta ciertas ¿cómo se dice? Ciertas prolongaciones, como vemos acá, pequeñas como pelitos, que también le ayudan a poder desplazarse, a poder repeler, evitar de que otros organismos ajenos a ella se le adhieran, ¿no? Entonces es una capa como un caparazón que protege a la célula. Asimismo tenemos la región del nucleoide que les mencionaba, que tienen el núcleo totalmente expuesto. Tenemos los ribosomas, tenemos esas estructuras pilosas o pelos también, y los flagelos, que son unos látigos o colas. Muchas de ellas tienen estas características, algunas no las tienen, que son unas colas o flagelos que les ayuda también a poder moverse en el medio donde ellas se encuentren. Les ayuda a poder desplazarse, es su único medio de locomoción o de movimiento. Así, como les decía anteriormente, estas células procariotas no tienen núcleo, sin núcleo, son anucleadas. Por eso es que tienen el material genético bastante expuesto hacia afuera, y por eso es que son consideradas células bastante ancestrales, bastante, podemos decir, las más antiguas. Se denominan que son las bacterias y las arqueobacterias, que son los primeros seres vivos que llegaron al planeta Tierra. Se cree que de aquí se originó, no se cree, bueno, según los investigadores, según los científicos, según las pruebas preliminares que hasta el momento ellos han podido encontrar y han podido armar, se cree que las células procariotas son las que han podido dar lugar a todos los otros grupos de células y a la vida en sí que actualmente nosotros conocemos, ¿no? Como ejemplo tenemos a las bacterias y arqueobacterias, que son seres unicelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente están estructurados por una sola célula, y tienen un tamaño bastante diminuto, son súper microscópicas, bastante microscópicas, a diferencia de otros tipos de células que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí hay una imagen, esta es una imagen real tomada por medio de un microscopio, donde ya vemos las ciertas características de estas células procariotas. Y como lo mencionábamos anteriormente, el origen de estas células probablemente han sido las primeras formas de vida, atribuyen a que son las primeras formas de vida que hay sobre la Tierra, por lo que es lógico asumir que estas células procariotas fueron el primer tipo de células organizadas que ha existido en el planeta Tierra. La complejidad de la vida es difícil de rastrear hasta sus inicios, hasta donde se originó la vida, y se ignora exactamente cómo se pudo pasar de la materia inanimada a las primeras formas de vida propiamente dichas, capaces de nutrirse, porque eso es lo que hacen estas células, se nutren, capaces de crecer y también capaces de poder reproducirse. Aquí, por ejemplo, hay algo importante que debemos de recordar.
Si yo les hablo un poquito de cómo se originó la vida, pero ustedes seguramente, y de acuerdo a su religión, a la religión que ustedes tengan, me van a decir la vida la creó Dios, ¿no? Y yo lo respeto bastante bien. Esos temas, al margen de lo que ahora diga la ciencia y diga la biología en sí, se respeta, ¿no? Entonces no vamos a entrar tampoco en una discusión ni nada parecido, porque no es la razón de la materia, ni mucho menos de esta clase, ¿listo? Entonces, los que creemos todavía que la vida la ha originado Dios, y yo creo también en Dios, que la vida la creó Él por medio de, precisamente por estos seres unicelulares, ¿no? Entonces, ahí vamos respetando ese aspecto, no los vamos a tocar a profundidad. Entonces, sigamos. Estas células están estructuradas de la siguiente manera. Como les mencionaba antes, estas células son unicelulares y dentro de su estructura tienen partes o estructuras en las cuales cada una de ellas tienen una función. Por ejemplo, la membrana plasmática, que es la membrana, esa capita que les mencionaba, bueno, que es una membrana interna, como lo ven acá. Miren esta estructura de este margen de acá, tiene la función de poder, es una barrera de los lípidos permeables y selectiva, que distingue al interior de cada célula, entre el interior y exterior de cada célula. Entonces, como una barrera que filtra los lípidos, deja de que no ingresen los lípidos no deseables a cada una de las células. Esa es la función principal. La pared celular, que está debajo de la membrana plasmática, es una barrera aún más rígida. Acá está, esta pared celular es una barrera más rígida que le brinda el soporte y la tenacidad a la célula. Le ayuda a que sea como un soporte, y el endurecimiento, la rigidez que le da a la célula. El citoplasma, que se encuentra acá, es toda esa estructura acuosa o una estructura gelatinosa, vamos a pensar lo que es así, porque es acuoso, es como una gelatina, que es una sustancia acuosa que permite que la célula se mantenga bastante húmeda, tanto internamente como también externamente, ¿no? Entonces es una sustancia bastante acuosa, similar a un gel, que se encuentra en todo el interior de la célula, y dentro de ella se encuentran las otras organelas celulares. Tenemos el nucleoide, que es este de acá, que es el ADN, el material genético que les mencionaba, y en la que tenemos todo el material genético en esta área, todo nuestro ADN, o el ADN de la célula, y la forma que posee esta es bastante irregular. Como vemos ahí en la imagen, es bastante irregular, no tiene una forma definida. La reunión se va a cortar en 3 minutos, y por favor, de 5 minutos nos volvemos a conectar después del corte, ¿ya? Entonces ahí tenemos el material genético dentro de lo que es el área del nucleoide, donde se encuentra el ADN, que lo transmite de generación a generación. Por otro lado tenemos los ribosomas, que son estas estructuras de acá, como unas celdillas más pequeñas, disipadas y esparcidas en todo lo que es el citoplasma. Y estos ribosomas tienen la función de poder fabricar y desdoblar las proteínas por medio de los compuestos orgánicos que la célula llegue a asimilar o ingerir. Ellas sintetizan ahí en los ribosomas las proteínas que cumplen un rol muy importante dentro del cuerpo de la bacteria, en este caso de la célula, ¿no? Entonces tienen un rol bastante importante. El flagelo, que es ese látigo o cola que les ayuda a poder desplazarse de un sitio a otro y le da movimiento a la célula.
en la cápsula o el glicocálix, que es esa sustancia que está junto con la membrana celular. En realidad la cápsula o glicocálix se le refiere a la sustancia que bordea la membrana plasmática para que le sirva de protección, y de cierta manera también le sirve ese glicocálix, como tiene una sustancia muy pegajosa más o menos, entonces le sirve también para poder almacenar los alimentos que posteriormente la célula va a poder ingerir y va a poder nutrirse, ¿no? Entonces tiene una función bastante importante esta estructura de la cápsula o glicocálix, que va a revestir, por un lado, proteger a que no entre cualquier microorganismo o sustancia a su cuerpo, y más bien, si hablamos de alimentos, esta lo retenga y cuando ya la célula desee alimentarse, esta pueda absorber. Estábamos hablando de la estructura celular, de la estructura de las células procariontas, las células más primitivas, consideradas más primitivas por las características que tiene, sobre todo el material genético lo tienen en una región donde se denomina nucleoide, y este se encuentra esparcido, no tiene un núcleo establecido que recoge a todo el material genético. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en donde nos muestra la nutrición de estas células procariontas. ¿Cómo se alimentan estas células procariontas? Según estas células, según la diversidad que alberga este grupo de seres vivos, estas se pueden dividir en dos grupos: en células procariotas, que son llamadas autótrofas, y en células procariontes o procariotas, que son llamadas heterótrofas. ¿Qué quiere decir esto? Estos términos ya los conocen, vamos a repasarlos. Los autótrofos se llaman a todos aquellos seres vivos que tienen la capacidad de poder sintetizar su propio alimento, tienen la capacidad de poder sintetizar, su cuerpo tiene la capacidad de poder sintetizar su propio alimento por alimentos, por sustancias no elaboradas. Y los heterótrofos son grupos de seres vivos, en este caso células procariontes heterótrofas, que necesitan de materia orgánica o alimento ya elaborado para poder alimentarse. Vamos a detallar cada una de estas tipos de alimentación o nutrición de estas células. Por un lado, dentro de estas células autótrofas tienen dos mecanismos de poder alimentarse o sintetizar su propia comida. Por un lado están las bacterias fotosintéticas, que realizan la fotosíntesis para poder asimilar su propia comida. Entonces, en este proceso que se llama fotosíntesis, estas bacterias aprovechan la luz solar, porque para que haya fotosíntesis sabemos que se necesita de luz solar, se necesita de carbohidratos, de azúcares y agua, y en este caso también necesitamos de dióxido de carbono. Entonces, todos estos insumos, por medio de todos estos insumos que las bacterias absorben, su cuerpo tiene la capacidad de poder absorber estas sustancias, ellas realizan el proceso de fotosíntesis, tienen una capacidad sus células de poder sintetizar esta materia por medio del proceso de fotosíntesis y de esa manera poder alimentarse. Por otro lado están el grupo de las bacterias autótrofas, que se alimentan por quimiosíntesis, en donde la conversión de las moléculas de carbono y otros nutrientes inorgánicos en materia orgánica, y empleando para ellos procesos de oxidación como fuente de energía. Entonces este grupo de bacterias autótrofas toman moléculas de carbono y otros nutrientes inorgánicos, y estas, por medio del proceso de oxidación como fuente de energía, pueden transformar estas sustancias en nutrientes para su cuerpo. Por otro lado tenemos las células procariotas heterótrofas. Estas quiere decir que necesitan de sustancias ya elaboradas. Entre ellas, ya elaboradas, estas pueden ser vivas o pueden ser muertas, como por ejemplo las bacterias heterótrofas, que son consideradas parásitos, o las células bacterias procariontes heterótrofas, que son consideradas parásitos, que se caracterizan porque se introducen en algún organismo de un ser vivo mayor, en un organismo mayor, generalmente seres vivos multi o pluricelulares, y se nutren de su cuerpo causando un daño en el proceso. Por ejemplo, nosotros
tenemos en nuestro sistema digestivo o llegamos a tener en algunas etapas de nuestra vida o a algunas personas de forma crónica estas bacterias denominadas parásitas que se albergan o se llegan a habitar parte de nuestro sistema digestivo, puede ser en nuestro intestino delgado, en nuestro estómago, y estas viven de forma parásita alimentándose ahí de nuestras mucosas, de nuestro sistema digestivo o de nuestro estómago, y estas se reproducen y hacen una vida normal y corriente dentro, alimentándose de nosotros. En algunos casos, cuando estas bacterias llegan a proliferarse, a reproducirse en grandes cantidades, estas afectan a la persona o al hospedero o en la persona que están parasitando. Por otro lado tenemos las células procariontes heterótrofas, que son llamadas saprófitos. En este sentido, las saprófitos, las que son consideradas que se alimentan de forma saprófita, son las que aprovechan todos los desechos orgánicos de otros seres vivos y empiezan a descomponerla, como por ejemplo las heces fecales. Tenemos las heces fecales, ya sea de cualquier animal que sea, bosta de vaca, heces fecales de ganado, de cerdo, de cualquier animal, o de cualquier animal grande o mayor, o otros desechos orgánicos como por ejemplo de algunas frutas, verduras, todo lo que se refiere a desechos orgánicos. Existen bacterias o células procariontes heterótrofas que son consideradas saprófitos porque aprovechan estos restos orgánicos o estos desechos orgánicos y se alimentan de ellas, ¿no? Entonces no son, podemos llamarlas que no son nocivas, sobre todo a otros seres vivos, no afectan a otros seres vivos, como en el caso de las parásitas, ¿no? Estas se alimentan netamente de materia orgánica o restos de otros seres o otros individuos, pero ya sé que se encuentran muertos, ¿no? O en proceso de descomposición. Por otro lado también tenemos las bacterias o los procariontes heterótrofos, que son simbióticos. ¿Qué quiere decir eso? Que estas se alimentan o se hospedan en un individuo. Estas se alimentan de este ser individuo o de este individuo, pero estas no le causan daño. Su acción en el individuo o en la persona, si nosotros también tenemos bacterias simbióticas, no nos afecta, no nos causa daño como las parásitas. Más bien ellas reciben un beneficio alimentándose de nuestros restos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos algunas bacterias que se encuentran en nuestra piel que no son simbióticas, ya que ellas viven ahí, ¿no? Y se alimentan de nuestra piel muerta, ¿no? O de ciertas sustancias de nuestras células muertas, y estas no nos causan ningún daño, y más bien ellas se benefician alimentándose de estos restos orgánicos que no nos sirven ya, ¿no? Entonces tenemos también de ese tipo de bacterias o células procariotas que son llamadas heterótrofos. En cuanto a la reproducción de las células procariotas, estas tienen también diferentes tipos de reproducción. Por un lado, en general estas células, como son tan primitivas, tienen una reproducción netamente asexual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay el intercambio de genes y diferenciación de células, o de organismos entre un macho y una hembra. Estas tienen netamente una reproducción asexual, en donde una de ellas puede ser por bipartición o binaria, como vemos acá en la fotografía, donde se señala. Es una reproducción que está ocurriendo, que se llama bipartición o binaria, en donde la célula, el individuo celular, empieza a desarrollarse y a crecer hasta donde llega a un tamaño considerable, donde ella se subdivide en dos, en donde parte su citoplasma, parte la mitad de su material genético, no vamos a decir de su núcleo porque no tienen núcleo, pero sí tienen material genético, y esta da lugar a dos células idénticas,
¿no? Tienen el mismo material genético. Entonces esa es la reproducción binaria o por bipartición. Acá vemos una bipartición, pero en este caso una tripartición, ¿no? Que la célula se ha desarrollado tanto que esta tiene la capacidad de subdividirse en 3 individuos. Se da muy poco estos casos, ¿no? Pero sí existe dentro de su comunidad y su tipo de reproducción que ellas tienen. Es usual poder ver este tipo de reproducción por bipartición, donde la célula se subdivide en 2 células iguales, una madre y una hija, con el material genético idéntico, como lo vemos acá en la imagen. Cuando ya hablamos de reproducción parasexual, que también es un tipo de reproducción asexual, pero con ciertas modificaciones. ¿Por qué modificaciones? Porque ya en ese parasexual hay o existe un intercambio de ADN o de material genético de otro ser vivo, de otro organismo, de otra bacteria que no es ella misma. Y vamos a ver qué tipos de reproducción parasexual existen. Por un lado, la conjugación. ¿A qué se refiere la reproducción parasexual por conjugación? Se refiere a lo siguiente: cuando esta célula procariota dona una parte de su material genético a otra célula, a otra bacteria o a otra célula llamada receptora. Esta célula de acá dona parte de su material genético a esta otra célula de acá. No es que sea una reproducción sexual, no, sino que ella dona parte de su material genético. Entonces es ahí la conjugación que existe y que puede dar lugar a células con una recombinación genética. Estas, por ejemplo, de acá, la bipartición, estábamos hablando de célula madre e hija, donde tienen un material genético idéntico, porque simplemente lo están dividiendo en 2 y esta se sigue subdividiendo. Sin embargo, en este tipo de reproducción, al subdividirse, cuando esta se subdivida y esta se subdivida, en esa subdivisión que existe simultánea de las células, existe un compartimiento de material genético en donde esta le puede pasar a esta parte, una pequeña porción de material genético en la subdivisión a alguna de ellas o a las 2 de ellas, o viceversa, o inclusive ambas pueden pasarse parte de su material genético para poder recombinarlo, ¿no? Entonces ese es el tipo de reproducción parasexual por conjugación. También o existe la reproducción parasexual por transducción. ¿Cuándo hablamos nosotros esto de transducción? Cuando un virus, una bacteria o una arqueobacteria microscópica, donde los fragmentos de ADN de una célula, los fragmentos de ADN de una célula, esta pasa, ¿no? Esta, al momento de subdividirse, cuando hace este proceso de subdivisión, puede parte de ese fragmento de ADN, que es bastante diminuto, pequeño, puede escapar, puede salir, o esta puede liberarlo, y esa parte pequeñita de ADN que ha salido de alguna de ellas al momento de la subdivisión puede ir y ingresar y ser parte del material genético de otra célula que también está en el momento de la reproducción o la proliferación, dando lugar a una célula hija. Entonces también hay ese tipo de reproducción parasexual por transducción, donde parte del ADN, un pequeño fragmento así súper diminuto, obviamente que no se ve a simple vista, esos procesos se los ven con microscopios bastante especializados, con un lente ocular bastante alto, en donde han podido ellos ver este tipo de reproducción, en donde un pequeño fragmento del ADN llega a incrustarse, llega a contagiar o ser parte de otra célula, y de esta manera ese material genético, al hacer contacto con el material genético de origen, esta ya es, podemos decir, ya existe ya ahí una recombinación genética. Por otro lado, tenemos la reproducción parasexual por transformación, cuando las células procariotas incorporan material genético libre
por medio de los plásmidos que provienen de otras células degradadas o bien de su propio citoplasma. En este caso, por transformación, es cuando igual estas células, ¿no? Cualquiera de ellas, al momento de la reproducción, se escapa o liberan parte de su material genético, un pequeño fragmento de su material genético, y se encuentra entre el ambiente y llega, digamos, o al momento de estar tan juntas o cercas también, esta libera o se escapa parte del material genético, y esta de acá con plásmidos, con los plásmidos que tienen internamente, esta llega a poder incorporarlo dentro de lo que es su cuerpo. Entonces esa es otra forma de reproducción sexual, parasexual, que tienen estas bacterias, que también las conocemos como células procariontas, ¿no? Entonces tienen en sí variantes dentro de su reproducción sexual, donde en este caso no existe, en la reproducción netamente asexual no existe variabilidad y conjugación de genes, o sea, se mantienen las mismas características de madre e hija, de padres a hijos, se replica, pero sí hay variabilidad genética, donde hay una pequeña recombinación de genes de diferentes formas que van ingresando a su cuerpo, ya sea por conjugación, transducción o transformación, ¿no?, hacia la célula, y haciendo una recombinación genética, ¿no? Estas recombinaciones genéticas les ayuda a ellas. Ustedes saben que ahorita actualmente se conoce de que las bacterias, las arqueobacterias y también los virus son los seres microscópicos. Si bien son menos microscópicos, son los seres que han vivido en la Tierra aproximadamente hace 3.500 millones de años. Entonces son los seres que han podido vivir en diferentes épocas, en diferentes eras, y a pesar de los cambios ambientales, geológicos y todo lo que haya sucedido en el planeta Tierra, ellas han podido adaptarse al planeta Tierra. O sea, no se han extinguido como otros seres vivos que sabemos que se han ido extinguiendo en el paso de los años, de los tiempos. Sin embargo, ellas, las bacterias y las arqueobacterias, las tenemos hasta ahora, y cada vez se van descubriendo cientos de especies de bacterias, y es precisamente por estas características de reproducción que hace de que ellas tengan bastante resistencia a los cambios, a las adversidades que hayan en el ambiente, ¿no? Y también esto hace, este tipo de reproducción que es asexual y tienen varios mecanismos dentro de ella, que también hace de que sea fácil para ellas poder reproducirse a gran escala, ¿no? Si hoy hay 100, mañana pueden haber 10.000 bacterias de las mismas, ¿no? Entonces tienen esa capacidad de reproducción bastante elevada que cientos de otros seres vivos no la tienen. Entonces eso hace de que ellas puedan perpetuar su especie o sus especies, su grupo, su filo dentro de lo que es el planeta Tierra. Dentro de estas tenemos diferentes tipos de células procariontas. Entre ellas tenemos, según la forma que tienen, la morfología externa que tienen, y también tenemos según su envoltura celular. Aquí vamos a hacer un poquito de énfasis sobre según la forma. Ahí no tengo la imagen, se las voy a mandar al grupo ni bien termine, no sé por qué no la terminé de incorporar o no la dejé, pero voy a mandárselas para que vean, porque una cosa es leer y otra cosa es mirar los dibujos, y las formas es diferente, ¿no? Uno puede plasmar y puede reconocer mejor cuando uno ve una imagen de lo que estamos hablando. En este caso, según su forma, según su morfología, están las llamadas células procariotas, llamadas cocos. Se le dice cocos por la forma que tienen una forma esférica, como si fueran unas bolitas, unas esferas más o menos irregulares, no son como si fueran unas esferas tal cual, no bien redondeadas, no, sino tienen una forma esférica pero más o menos irregular. Tenemos por otro lado los bacilos, que tienen una forma de bastoncitos, son alargaditos, en otras palabras, como unas calzadillas más o menos, que también les voy a pasar las fotitos. Luego tenemos los víbrios de forma de coma, eso sí se ubican como es más o menos como tienen una forma de curvatura, tienen una región
axial de la región superior más engrosadita, como una cabecita más o menos, y la parte inferior es como si fuera una curvatura, como si fuera una comita, una coma. Luego están los espirilos, que como su nombre lo dice, espirilos que tienen la forma de una espiral o helicoidal, que o también muy parecido a un tornillito. Luego tenemos las células procariotas irregulares. Son aquellas que no tienen una forma bastante definida, son totalmente irregulares, como se dice su nombre, ¿no? Ni se parecen a los cocos, ni a los bacilos, ni a los vibrios, ni a los esprilos. Tienen formas bastante irregulares que las han incorporado dentro de este grupo. En base a su envoltura celular, tenemos ahí igual algunas de ellas que, bueno, esto es más ligado a lo que es la bioquímica, según la sustancia química que estos tienen en la membrana celular, que no lo vamos a abarcar, no es necesario poder profundizar esa información. Vamos a pasar a las células llamadas eucariotas. Estas células, como ejemplo, nosotros tenemos a las plantas, a los hongos y a los animales. Nosotros, por ejemplo, nosotros como especie humana, somos seres vivos que estamos estructurados por un conjunto de cientos de miles de células eucariotas. Todo nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo, cada estructura de nuestro cuerpo, cada órgano, cada tejido está estructurado por cientos de células que son llamadas eucariotas. Estas células eucariotas se les denomina así porque son también consideradas, vienen del griego, de que tienen una verdadera nuez. ¿Y cuál es la verdadera nuez? Yo sé que recuerdan una nuez, sé que conocen una nuez. O también podemos imaginar una calucha. La nuez o la calucha, o todos los frutos que tengan una estructura interna, una semilla en forma de nuez, se refiere a que tiene una coraza, ¿no? Una estructura que los protege la envoltura de la semilla, ¿sí? Que, o sea, protegen y recubren la semilla que se encuentra adentro, ¿no? En este caso, estas células eucariotas tienen esa característica donde tienen un núcleo, a diferencia de las anteriores, tienen una envoltura que se denomina núcleo, en donde ahí dentro de esa cajita o esa envoltura, ¿no?, se encuentra gran parte del material genético, gran parte del ADN. Entonces, acá está el núcleo, ese es el nucleolo, todo esto es el núcleo, ¿no?, donde tiene todo el material genético interno y recubierto y protegido. Entonces, en la anterior, por ejemplo, los procariotas no tenían un núcleo, no tenían una estructura que estaba protegiendo todo lo que es el material genético, pero sí tenían un nucleolo que era como una membrana que protegía al material genético, pero de otra consistencia. En cambio, este es una consistencia, podemos decir, más rígida, que está protegiendo el material genético. Y obviamente es la diferencia que existe entre una célula procariota y una célula eucariota. Si vemos en esta célula eucariota, vamos a ver que tiene diferentes organelas que son un tanto parecidas o se las comparte con las células procariotas. Por ejemplo, tiene lo que es el citoplasma, que está recubriendo absolutamente todo el núcleo, ¿no? Donde está ocurriendo, estoy haciendo correr el pulsor, se encuentra el citoplasma en todo esto. Y no solamente está recubriendo lo que es el núcleo, o sea, sí está recubriendo el núcleo, pero además de eso, en toda esa sustancia acuosa, porque es como un gel, como una gelatina, el citoplasma, dentro de ella se encuentra, además que recubre todo el núcleo, dentro de ella también podemos encontrar otras organelas celulares que cumplen un rol y una función dentro de la célula, ¿no? Todos y cada una de las partes que tiene la célula tienen que funcionar sincrónicamente para poder hacer trabajar la célula en sí, ¿no? Entonces todas tienen un funcionamiento y estas se encuentran albergadas dentro de lo que es el citoplasma. Tiene punto Bonifacio por la participación, ¿ya? Bien, el origen evolutivo de estas células eucariotas, según algunos investigadores, atribuyen de que
Estas células eucariotas han surgido de las células procariotas, que en algún momento, en algún punto de la historia de la celular evolutiva, solamente existían organismos unicelulares procariontas, y es de ahí que han dado o han surgido estas células eucariotas con ya características más sofisticadas, como el núcleo que está albergando o almacenando todo el material genético. Eso es lo que creen o atribuyen según el origen evolutivo de la célula eucariota. Estudios precisos que digan a ciencia cierta, es por esta razón, no la hay, no hay, podemos decir, respaldo que digan a ciencia cierta que ha sido tal cual así, pero según estudios que hacen los especialistas, según los pocos rastros porque estamos hablando de 1800 millones de años atrás, que ha dado origen a estas células eucariotas, ¿no? Y obviamente son más nuevas que las procariotas, pero ellos, o sea, los pocos rastros que existen, los pocos registros arqueológicos que existen, atribuyen que estas han sido originarias de las procariotas, ¿no? No se sabe si había reducido a colonias unicelulares. Otra característica también importante de estas células eucariotas es que, a diferencia de las anteriores, a diferencia de las procariotas, estas ya no estamos hablando solamente de organismos unicelulares, sino también estamos hablando de organismos pluricelulares, que están estructuradas por varias células. Existen diversas teorías actualmente, entre las más aceptadas que se da en el origen de estas células es la simbiogénesis entre dos procariontas, entre una bacteria y una arqueobacteria. Se cree de que ha habido una simbiogénesis donde ha habido el surgimiento simbiótico, la asociación simbiótica, la reproducción y, bueno, la asociación simbiótica, y ha dado el surgimiento, el nacimiento a una célula eucariota. Se cree, ¿no?, de que entre la asociación simbiótica de dos células procariotas ha surgido la célula eucariota. Ambas habían cohabitado de manera tan estrecha que terminaron por componer un mismo organismo con un mayor nivel de complejidad, y a ciencia cierta cómo ocurrió o qué motivó a este salto hacia una complejidad estructural y celular sin el cual la vida se dé. Bueno, entonces es un poco, podemos decir, por el momento nosotros decir que así fue el origen de esta célula. No, solamente nosotros vamos a mantener como lo que está actualmente escrito en los libros, donde diferentes teorías se plasman. Entre ellas, las más aceptadas es que ha habido la asociación simbiótica entre una bacteria y una arqueobacteria, que posiblemente esto haya dado lugar a una célula eucariota. En cuanto a su estructura, esta tiene una estructura muy similar a la procariota, exceptuando el núcleo, que sabemos que es bastante diferente. Una presenta un núcleo y la otra no lo presenta. Ambas tienen material genético, eso sí, estamos hablando de uno mismo. Pero en cuanto a su estructura, esta presenta membrana celular, o también llamada membrana plasmática, que rodea a toda la célula, como lo dijo Bonifacio, y delimita, permitiendo tanto el acceso de sustancias deseadas a su interior como la expulsión de las indeseadas, ¿no? Cuando ya está, después de cada proceso metabólico que tiene cada uno de sus organelas, ya expulsan ciertos desechos de cada organela, y este citoplasma también se encarga de poder expulsar, botarlas hacia afuera de ella, como también se encarga la membrana celular de poder incorporar sustancias o poder acceder a ciertas sustancias que la célula va a poder asimilar o va a poder usar. Por otro lado, tenemos, a diferencia del anterior, tenemos una pared celular. Algunas células las tienen
y otras células no las tienen de las eucariotas. En este caso las células vegetales, y las células de los hongos tienen esta pared celular. En cambio las células de los animales, en este caso nosotros como ejemplo, no tenemos esta pared celular dentro de todo este grupo de células eucariotas, ¿no? Nuestras células de los animales no tienen pared celular. Ahí ya vemos una diferencia también en esta división de células eucariotas, que como un macro, estas eucariotas se dividen en células animales por ciertas características y vegetales junto con el grupo de los hongos, porque tienen diferentes estructuras dentro de ellas, y una de ellas es la pared celular. Por otro lado está el núcleo, donde ya lo decíamos antes, es la estructura donde se encuentra todo el material genético. Cuando hablamos de material genético estamos hablando del ADN que tiene cada ser vivo, y esta lo protege o lo almacena para bueno, poder resguardarlo. También tenemos el citoplasma, que las células eucariotas está compuesta por agua básicamente, una sustancia acuosa también, ¿no? Y estas a la vez están por compartimientos separados internamente, de acuerdo a las organelas que estas tengan internamente, en la cual cada célula está estructurada. Dentro de las organelas que existen dentro de lo que es la célula y dentro de lo que es el citoplasma, esa sustancia líquida, acuosa, que se encuentra en todo, rodeando todo el núcleo, tenemos a los lisosomas, tenemos a las mitocondrias, y en el caso de algunos grupos tenemos a los cloroplastos. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son unas estructuras que tienen como función poder tener el material digestivo necesario para poder asimilar las sustancias que ingresen a la célula. Es como que las que degradan las sustancias que ingresan a las células para poder posteriormente poder asimilarlas por las células y poder convertirlas en sustancias orgánicas para las células. Las mitocondrias, que son encargadas del proceso metabólico, ahí está, si bien las lisosomas ingieren o incorporan como el material digestivo necesario para poder asimilar esta sustancia, luego las mitocondrias son las que se encargan de poder realizar el proceso metabólico, de poder desdoblarlas, es decir, son las que se encargan de poder hacer la producción de energía a partir de la respiración o la fotosíntesis en el caso de las células vegetales y de hongo, en el caso de a partir de la respiración en el caso de los animales. Las mitocondrias, estamos hablando de las mitocondrias. Y los cloroplastos portan la clorofila, que es una sustancia que ayuda a la fotosíntesis, y aparecen solo en las células de las vegetales y poseen un pigmento verde que les da a las plantas sus colores característicos, ¿no? Eso es lo que sí también conocemos, ¿no? Que a diferencia de las anteriores poseen los vegetales, ¿no? A diferencia de los animales, estos los tienen. Los tipos de células eucariotas, ya lo decíamos antes, por un lado la célula animal y por otro lado la célula vegetal. Vamos a ver más adelante las diferencias, pero acá el dibujo está bastante llamativo para que lo podamos también mencionar. Estas tienen una membrana celular, como vemos acá. La membrana celular es la que recubre y protege a cada una de las células. Acá igual lo tenemos, la membrana celular. Igual tienen membrana celular las células vegetales, pero tienen una diferencia en cuestión de envoltura esta célula de esta célula. La diferencia que tienen es que además de la membrana celular, la célula vegetal tiene una pared celular. Tienen una pared celular, fíjense, esta tiene como una bicapa de protección, en cambio esta no tiene, ¿no? Esta tiene como una bicapa de protección, tiene una pared celular que esta no posee. Entonces ahí hay una diferencia bastante grande. Si vemos acá, igual en la imagen, ven esta estructura de acá, la tiene esta, ¿no? Pero en diferentes tamaños, pero sí lo poseen. Ven esta estructura de acá, también. Esta de acá, igual, para todo el Golgi.
Acá vemos esta estructura de acá, que es el núcleo, también tiene núcleo. Vemos acá esta estructura, que no se la ve acá, pero también por la bueno, no. Entonces, vemos aquí algo raro, algo diferente de otra coloración, que aquí la tiene, no la tiene, que es otra diferencia que tiene la célula vegetal, que se llama el cloroplasto, típico de todos los vegetales. Dentro del grupo de las células eucariontas, dentro de todas estas células eucariontas, existen diferentes tipos de células eucariontas, y estas se distinguen fundamentalmente, las que ya mencionamos en un inicio, las animales, las vegetales y las de los hongos, y cada una de ellas presentan ciertas diferencias mínimas entre una y la otra.